Muy buenas tardes a todas las reinas y a todos los reyes de este prestigioso grupo Tecnologías Divinas. Muy bien, debo agradecer la participación de todos y cada uno de los que lo han hecho durante la noche del día de ayer y lo que va del día de hoy, pues han habido participaciones importantes. Por supuesto, siempre marcándose las diferencias, pero creo firmemente de que las diferencias son esenciales, son necesarias por causa del equilibrio que tiene que haber en todo. Muy bien, estamos en el tema sobre las manifestaciones del don de diversos géneros de lenguas, que si está presente hoy, que si está activo, si está vigente, si es para este tiempo. Creo yo muy particularmente, según lo que enseñan las escrituras y según la consumación de todas las cosas, me parece que fue un don que quedó cerrado en el capítulo de lo que fueron las profecías, la consumación de todo el plan profético. Y es interesante pues conocer y analizar el aspecto de este don, porque cuando él se dio, cuando se originó, se manifestó por primera vez, fue el día del Pentecostés, fue el día del derramamiento del Espíritu. Y ese mismo día comenzaron a consumarse un conjunto de profecías, un conjunto de eventos proféticos que fueron anunciados de antemano por los profetas del antiguo pacto. Y una de esas profecías fue la que anunció el profeta Jeremías, si bien recuerdo, donde decía que en lenguas de tartamudos él le hablará a este pueblo y ni aún así oirán. Esta profecía estaba haciendo referencia a este acontecimiento, a este hecho ocurrido en Pentecostés, luego del derramamiento del Espíritu Santo. Y note que cuando estas personas, estos 120 que aproximadamente estuvieron reunidos en el aposento alto, el día que este evento pues tomó lugar, dice el registro de Lucas en el libro de los Hechos que comenzaron a aparecer lenguas repartidas, lenguas de fuego repartidas, ¿ok? Repartidas entre los que estaban orando, corrijo, los que estaban atrayendo el evento, los que estaban obedeciendo a lo dicho por el Mesías una vez de que éste fue ascendido y se sentó a la diestra de Dios, orando, decretando para que la promesa se diera, para que Cristo volviera en el Espíritu como se lo había prometido para estar en ellos y con ellos hasta el final de la ley, como en efecto así lo cumplió. Y de esa manera ocurrió. Ahora fíjate, dice que se repartieron lenguas de fuego, se asentaron en cada uno de los que estaban presentes, es decir, los 120. Y nótese de que en el momento que este evento se da, es el registro de Hechos capítulo 2, que habían individuos, habían personas de todas las naciones, de todas las nacionalidades existentes bajo el cielo de aquellos días. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos está enseñando esto? Que hubo un evangelismo mundial, que hubo una evangelización mundial. Y mire de qué manera la forma milagrosa, la forma maravillosa, la forma extraordinaria con la que Dios se manifiesta
para mostrarse al mundo representado en estos individuos que se encontraban allá en Jerusalén, fue hablando en las lenguas natales de cada uno de los presentes que observaban este acontecimiento, este estruendo, observaban a estos 120 personas, individuos, operando en esta manifestación del Espíritu. Y dice la Biblia, dice el registro de Hechos, que ellos estaban absortos, estaban perplejos, maravillados. ¿De qué? De que de ver hombres, porque es la verdad, de ver personas allí, individuos, con un muy bajo nivel educativo, con muy bajo nivel académico, muy bajo nivel cultural, les oían hablar como si fuesen unos bilingües, unos políglotas, les oían hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas, sin haber estudiado ellos idiomas, sin haber estudiado nunca otras lenguas. Lo que medio manejaban era el hebreo en un perfil, en un nivel de muy bajo perfil. Sin embargo, habilitados por el Espíritu, por el mismo Cristo, y operando en estos dones, se dio esta maravillosa manifestación cuando por primera vez apareció el don de diversos géneros de lengua. Señores, hubo una evangelización maravillosa mundial. No en todas las naciones con todos sus habitantes, pero sí con individuos representantes de todas las naciones bajo los cielos de Jerusalén se encontraban en ese momento. Fíjate lo extraordinario de las operaciones de Dios divinas. Y así se inició la iglesia. Y de esta manera tuvo origen la iglesia. Comenzaron a añadirse personas. Y mientras más se añadían, pero escuche esto importante que voy a decir ahora, no se añadían los que querían por voluntad propia. No se añadían porque alguien hizo una campaña al aire libre y preguntó cuántos quieren aceptar al Señor. Ellos vinieron e hicieron la tradicional oración que se hace en el mundo cristiano evangélico. No, Señor, esa gente vinieron a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estaban preordenados de antemano, ya habían sido predestinados para conformar el cuerpo de Cristo, y a todos estos predestinados de antemano el mensaje les llegó. Es decir, lo que dijo Cristo en Juan capítulo 10, debo ir a otras ovejas, ellas oirán mi voz y conocerán que yo soy su pastor y vendrán y yo les daré vida eterna. Todas esas ovejas, todos esos miembros de las dos casas, de la casa de Judá y de la casa de Israel, iban a escuchar la voz de su rey, de su pastor, vamos a llamarlo así, que los conocieron, lo conocían de origen e iban a obedecer porque ya era algo que había sido planificado, preordenado con anticipación. Ahora fíjate, aunque no es el tema, creo que es importante o fue importante que mencionar esta parte y ahora cierro el paréntesis. Entonces la iglesia comienza a crecer en número y mientras crecía en número, en su etapa de infante, de niña, espiritualmente hablando, comenzaron estos dones, los dones del Espíritu, que fue el regalo que le hizo el Espíritu a la iglesia, comenzaron a manifestarse. Luego hubo operaciones del don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, operación de milagros, operación de sanidades, operación de profecía, la palabra de profecía, etcétera, etcétera. Usted conoce mejor que yo las manifestaciones de estos 9 dones. Y esto comenzó a ser como
o a convertirse como un alimento necesario en la etapa de niñez de la iglesia. Fue como fue parte de la leche espiritual no adulterada. Ahora, a lo que voy con respecto al tema, para no perder la objetividad, pero siempre me gusta dar otros tips que tienen conexión con el tema, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, con algunos detalles, algunas cosas que tienen relación intrínseca con el tema. Pero fíjate, mientras comienza el tema a desarrollarse, o debo decir, comienza la iglesia a desarrollarse, comienza a avanzar en número, numéricamente en lo cuantitativo, comienza a añadirse personas atraídas por un destino ya, como bien lo dijo Cristo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie viene a los pies, nadie podía llegar a los pies de Cristo si éste no era llamado y si ese llamado no era por causa de un destino. Era casi imposible, o para no decir imposible, que alguien por voluntad propia, por decisión propia, diga, yo quiero estar en Cristo, pues yo me sumo, yo quiero obedecer. No, no, no. Eso no era así. Era un llamado, era un destino, era algo que ya estaba asignado desde antes de la fundación del mundo. Pero comienzan los problemas. Las iglesias avanzan en algunas ciudades, se ven algunos elementos de madurez en algunas ciudades, como por ejemplo Efesios, pero en otras, como el caso de Corintios, se ve una inmadurez muy notable, muy acentuada. La iglesia, pues emocionada en su etapa de niña con los dones, habían hecho un desorden, habían establecido algo totalmente desordenado, desarticulado, que más allá pues de generar entendimiento, más allá de producir edificación, consolación, exhortación a los presentes, más bien lo que se había convertido fue en una confusión. Y Pablo comienza en 1 Corintios capítulo 14 a colocar un poco de orden en esto de las manifestaciones del don de diversos géneros de lengua. ¿Por qué? Bueno, para hacer la historia más corta, las lenguas, el don de diversos géneros de lengua fue o sirvió como señal para los que no eran iglesia. Fue y sirvió como señal para las naciones, no para la iglesia. ¿De qué estamos hablando? De que era como una forma evangelística, era una forma de evangelizar. Pero, ¿qué cosa hizo la iglesia de los Corintios y otras iglesias del primer siglo? Invirtieron el orden. Convirtieron lo que era hacia afuera como una práctica interna. Y en las reuniones, en las reuniones de la iglesia, aquello era todo un desorden. Todo el mundo comenzaba a hablar en lenguas, en confusión tremenda, porque no había interpretación, no había nadie que interpretase, no había orden. Entonces, si no había intérprete en una manifestación de algún don, de algún género de lengua, ya sea persa, griego, latín o de cualquier nacionalidad que había en aquellos días, pues si alguien estaba hablando de una lengua desconocida, o sea que no producía entendimiento, y veía un momento donde no había el don de interpretación, tenía que hacer silencio, tenía que orar para sí mismo, tenía que hablar para sí mismo, porque si bien dice Pablo que su espíritu se edifica, pero su entendimiento quedaba sin fruto. De alguna manera no era malo, pero había que hacerlo en secreto, no había que hacerlo públicamente. Entonces se había creado este desorden, se había creado este caos, vamos a llamarlo así, a lo que Pablo se refiere como una evidencia, una sintomatosis inequívoca de inmadurez espiritual. Ahora, dime tú que me estás escuchando, que formas parte de este grupo, ¿a qué se te parece esto? ¿Qué parecido de esto mencionado
tiene con una realidad con la realidad de hoy. Cuando tú miras, y vamos a hablar claro, vamos a llamar las cosas con nombre y apellido sin ofender, pero cuando tú miras el mundo cristiano evangélico, ¿qué es lo que ves tú? Tú ves el mismo problema de los corintios, que era una iglesia en la etapa de niña, pero oye, estamos hablando 2000 años y más después. ¿Y qué es lo que se nota? Se nota la madurez en una mayor escala. Y peor aún, son lenguas que no son dadas por el Espíritu. Y eso me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo con base porque yo estuve 13 años en el mundo pentecostal, donde eso era el boom de cada día. Esa era la novedad de las iglesias. Culto, como les llaman el mundo cristiano, donde no se hablase en lengua, es decir, ese racateca más racataca, o sea, una cuestión rara, extraña, de verdad que uno escucha hablar idiomas, cualquier idioma, y uno más o menos tiene la idea de la fonética, de cómo suenan, pero usted escucha a una de estas personas hablar y es el mismo patrón. Recuerdo que uno decía, quema paja rama seca. No, quema paja rama seca, ¿qué es eso? Una cosa así loca. A otro le escuché decir, abre la baranda y saca la vaquita. Un rabazo de gato. Y cosas así extrañas. Rambo usa la bazuca. Y yo a la broma, hasta Rambo y todo está metido en el asunto. Y hasta yo mismo las decía. Pero todo esto es producto de la emoción. Todo esto formó parte de un desbordamiento emocional en quienes ya por, por, por intervención divina, gracias al Eterno, hemos sido iluminados y hemos salido de esa ignorancia. No se ve el idioma realmente. No se ve a alguien hablando en inglés, no se ve a alguien hablando en alemán, hablando en francés, hablando en ruso, en mandarín, en las lenguas que hoy que están presentes y que son de las naciones presentes hoy. Nunca he escuchado una lengua así durante los 13 años que tuve en la religión y en este tiempo. Todo lo que ha sido, a mi juicio, con el respeto que se merecen todos acá, ha sido una falsificación y una mala imitación de lo que fue la verdadera iglesia y de lo que fueron las verdaderas lenguas o diversos géneros de lenguas, señores. Aquí no se está hablando de lenguas angelicales ni lenguas del espíritu desconocido, porque yo quisiera que usted grabase un espíritu hablar que no fuese usted, que no fuese el ser humano, porque usted es un ser humano, usted es espíritu dentro de un cuerpo, pero usted habla, son lenguas humanas. Yo hablo lenguas humanas. Entonces eso no se ve. Hay que hablarlo claro. Yo recuerdo que yo lo hacía. Y después que yo entro en esta luz, en este conocimiento, me hago un autoanálisis, un análisis introspectivo y me doy cuenta que todo era producto de la emoción. ¿Y por qué no ha vuelto a pasar? ¿Por qué no ha vuelto a pasar? Que este es un punto interesante, este próximo que voy a tocar. Porque todo era intencionalmente producido por mí. Ahí no había operación del espíritu. Porque ese es el otro punto al que hay que en- enfatizar y en el que hay que colocarle un acento importante. En las manifestaciones de los dones del espíritu, se operaban de forma soberana. Los dones no era algo que tú tenías en tu bolsillo, en tu cartera, y tú lo sacabas y lo manifestabas cuando se te antojase. Esa no fue la forma como los milagros y los dones del Espíritu, incluyendo el diverso género de lengua, operaba. Porque recuerda que quienes estaban hablando en otras lenguas, en otros géneros de lengua,
no hablaban, nunca habían estudiado ninguna de las lenguas en las que hablaron. ¿Por qué? Porque fue una operación soberana, Señor. Fue una operación que solamente Dios la hace cuando Él lo ve necesario, cuando a Él le place, cuando a Él le da la gana y perdone la expresión. Esa fue la forma como los dones del Espíritu se manifiestan. Hoy por hoy, la motivación para hacer lo que se hace y que hablar en diversos géneros de lengua es la emoción. La emoción cuando la música comienza a ponerse caliente, cuando le imprimen, usted sabe, ese acento de guaracha, de raspacanilla, como le decimos acá en Maracaibo. Entonces ese ritmo pegajoso, caliente, latino, automáticamente hace que la emoción se dispare, se active y la imaginación comienza a operar a la velocidad de la luz y comienza a manifestarse esas reacciones de un cuerpo temblando y comienza que racataca, racataca y bueno, para usted de contar. Usted creo que sabe de lo que estoy hablando, que viene, si viene de la religión, como fue mi caso. Pero no es así. Los dones del Espíritu operaban de forma soberana cuando Dios lo veía necesario. Los diversos géneros de lengua operaban cuando Dios determinaba que debían operar y no cuando el hombre lo requería o lo determinara. No era algo que tenía en el bolsillo la iglesia y lo sacaba cuando le diera la gana, sino que era algo que operaba cuando Dios así lo había determinado. Entonces, estamos hablando de un asunto de niños. Estamos hablando de un evento, de una operación infantil en lo que la iglesia se movió en su etapa infantil en el primer siglo. Ya más adelante, cuando usted lee unas cartas donde se nota una madurez superior, como en el caso de los Efesios, usted ve solamente hablando de los dones del ministerio en Efesios 4:11 en adelante, y eso es indicativo de que ya la iglesia había alcanzado, había arribado una madurez importante, porque entonces ya se estaba hablando del liderazgo, de la conformación del liderazgo para producir el ingrediente perfeccionamiento que era la madurez de la iglesia, que era alcanzarla o tenía una medida, una estatura que era la del varón perfecto. Bueno, amados reyes y reinas, de esta manera culmino con esta parte, con esta intervención sobre el tema los diversos géneros de lengua son para este tiempo. Será hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Continúen siendo felices y saludables.